Adelante. Bueno, muchas especies animales definen su territorio y lo defienden frente a intromisiones de otros animales. Yo creo que el concepto de soberanía en el hombre es más animal que religioso. O sea, la religión o la ideología puede servir para defender esa soberanía frente a otros que la quieran ocupar, que quieran intrometerse en su territorio, ¿no? De todas maneras. Bueno, una observación interesante, porque nuestros registros de todo lo que acumula el proceso evolutivo de hominización y luego de sapientización, pues claro, hay componentes, diríamos, muy atávicos, y el concepto de soberanía puede entenderse que es una elaboración de ciertas pautas de territorialidad, no diré que no, y además los estados están vinculados a una definición del territorio, lo cual sigue siendo un problema, o aparece como un problema nuevo en época de globalización, justamente, donde además nos roban la soberanía más allá de las fronteras. Es decir, que el mercado, hay quien defiende la soberanía todos los días, envolviéndose la bandera, y el mercado se la está quitando por la noche, con todos los acuerdos que se toman y que se tienen que entregar a la fuerza, ¿no? Pero, incluso dicho así que hay un componente atávico de territorialidad, es decir, lo diría con una fórmula, después de la hominización estamos obligados a la humanización, y la humanización requiere reelaborar esas nociones de soberanía que pueden tener esos componentes etológicos, ¿no?, de comportamiento que vienen desde el mundo animal, porque las relaciones humanas son mucho más complejas que las que pueden darse en este punto en el reino animal, y desde luego no lo podemos resolver con los criterios de la supervivencia del más apto y de la lucha de todos contra todos. Es decir, que el darwinismo social no nos va a resolver el problema de nuestra soberanía. Sí, yo compartiendo todo lo que has dicho desde una posición, digamos, de humilde alumno, ¿no? Es decir, no pretendo situar mi reflexión en el terreno filosófico que has dado y que me parece fundamental. Tengo un pequeño matiz en lo que has dicho de cuanto a la actuación política que eso conlleva, ¿no? En cuanto a lo que has dicho de la democracia inclusiva y la interculturalidad. Porque lo estamos viendo en países europeos y en España también se va a dar y se ha empezado a dar, que la integración de las minorías de migrantes de otras culturas y países y religiones se está revelando mucho más complejo y mucho más difícil de lo que en principio parece. Entonces, como planteamiento filosófico está muy bien, se les da los derechos democráticos, pero ¿qué ocurre en la realidad? Que esas minorías luego van a utilizar esos derechos democráticos que les dan para presentar candidaturas religiosas, para defender ideas absolutamente contrarias a los valores democráticos de la sociedad, como puede ser no al aborto, no a la contracepción, no a la... Es decir, volver desde... Me refiero, por supuesto, al caso de Francia y de la presencia de una población inmigrante de credo musulmán, y que no es una generación, es dos, es tres, y no terminan de integrarse. Y entonces esa democracia inclusiva al final se convierte en darles ventajas para que permanezcan en sus guetos de comunitarismo. Y entonces, desde este punto de vista, me planteo la contradicción que sí, que desde el punto de vista racional filosófico hay que llegar a eso, pero luego la actuación política hay que ser prudente, porque es que es dar medios para los... En fin, esa contradicción de la que veo, ese matiz, que digo que desde el punto de vista de las ideas, puedo estar de acuerdo contigo, pero que la actuación política al respecto lo veo muy complejo esa cuestión, porque la integración... Recuerdo, vamos, debate, simplemente una alusión y ya termino la alusión. Se preguntaban en los debates en las televisiones francesas a una serie de dirigentes de asociaciones musulmanas laicas, ¿no? Que no sé, ¿de qué es usted antes, francés o musulmán? Y decía, permítame no responder a esa pregunta.
Bueno, sí, sí, muy interesante y cuestión candente. Además, eso incluso se ha llevado a la ficción a través de Rulebeck, en una novela que iba a presentar y tuvo que suspender la presentación de la novela porque ocurrió por aquellos días el atentado contra la revista Charlie Hebdo. Bueno, vamos a ver, en el caso de la población musulmana, y más en Francia, con sus largos recorridos ya de laicidad republicana, recuerdo un texto de Sami Naïr, que a veces lo he citado. Bueno, creo que está en ese de las dos orillas, ¿no? De Sami Naïr. Habla de contraposición entre la orilla norte del Mediterráneo y la sur, recogiendo lo que supone la situación de la migración que viene del Magreb, en muchos casos de Argelia o norte de Marruecos, que, bueno, en Marruecos, que fueron protectorados o colonias francesas, con una guerra muy dura, muy fuerte, en Argelia para su independencia. Diagnóstico de Sami Naïr. Uno de los problemas que hay para que determinados sectores de población musulmana o de origen argelino acepten la laicidad es que la laicidad ha ido muy asociada a un occidentalismo colonialista. Hay que romper esa asociación. Aquí, como en otras cuestiones, claro, cuando se generan todos estos planteamientos respecto a la interculturalidad, no nos podemos instalar de cuajo en una interculturalidad ingenua, buenista, como dicen algunos. Pero claro, si no nos planteamos al menos una teoría que nos sirva de orientación para las prácticas, pues claro, tenemos que decir que lo que vale en la teoría no vale para la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar las cuestiones del principio a estrategias adecuadas. Porque si es un planteamiento que pudiera calificarse ético respecto a la interculturalidad, pues ese planteamiento ético necesita una estrategia política. Y esa estrategia política, entre otras cosas, tiene que ser gradualista. En ambos campos. En el campo, en este caso, de una población de origen musulmán, o de práctica musulmana, de origen magrebí, y en el lado de la población, entendamos, autóctona o como sea. Se hace falta procesos de formación de la opinión pública, de elaboración de planteamientos políticos, de cambios legales, donde hay que acompasar bien los ritmos si queremos que esto cuaje. Y debe cuajar, porque nos jugamos la convivencia. En este caso, esto viene a decir, porque para que la interculturalidad funcione, no es otra conferencia, hace falta pues, ir cubriendo una serie de condiciones. Vale el dicho tradicional de que el movimiento se hace andando. Hay que generar condiciones dialógicas en el campo epistémico, en el campo ético, en el campo cultural, en las políticas laborales. ¿Cómo vas a dialogar mientras unos viven al lado de los invernaderos en condiciones de miseria y marginación y otros no? No es creíble el diálogo. Y luego no es creíble si el diálogo se hace desde una posición sin memoria. Es decir, para el diálogo intercultural que fluya también tiene que tener en cuenta condiciones que podemos llamar anamnéticas. Hay que traer el recuerdo, no como un recuerdo obsesivo que nos bloquee en el sentido que denunciaba Nietzsche, sino como un recuerdo que active determinadas claves y determinadas expectativas para ponerlas en común. No se puede iniciar un diálogo desconociendo, en este caso, lo que ha sido la historia colonial, brutal, de Occidente, en este caso de Francia, en Argelia. Cuando se habla del mundo musulmán, claro, con el mundo musulmán es especialmente complicado, porque en otros casos la historia, creo yo, también ha sido muy larga y muy cruel. El mundo musulmán tiene además la memoria de que ha sido una gran civilización. Y la humillación infligida por el mundo occidental desde el siglo XIX en todo el norte de África y el Medio Oriente por las prácticas coloniales, además prometiendo una modernidad y una modernización que no se ha producido y se ha visto traicionada, claro, la reacción no es que se justifique, pero hay que tener en cuenta todas estas claves. Y en este caso, ¿por qué se producen esos movimientos reactivos que muchas veces no se dan en la primera generación, ni siquiera en la segunda, a veces en la tercera? Y dicen, ¿cómo se produce esto? Y además, si incluso vamos a los aspectos biográficos de algunos, incluso que por desgracia se han ido atrapados en las dinámicas que le llevan a acciones terroristas. Por recuerdo de un chico de los que atentaron contra el metro de Bélgica, pues, oye, su hermano era campeón de no sé qué deporte en la selección belga. Y si uno, ¿cómo dos personas del mismo entorno familiar y del mismo barrio toman estos derroteros tan dispares? No, en fin, aquí hay muchas claves. ¿Qué quiero decir?
que la socialización en sentido amplio y en sentido político no ha resultado exitosa. Y se producen pues muchas reacciones que tienen ese componente de respuesta a un sentimiento de humillación que alguien puede decir, oye, no se justifica, pero que subjetivamente se vive así. Entonces, claro, todo esto, ¿qué hay que hacer? Atajar pues todas esas condiciones de marginalidad que muchas veces van asociadas a situaciones de empobrecimiento, otras veces no, pero la marginalidad no es siempre solo en cuestiones económicas, puede ser de otro tipo. ¿Por qué? Porque el ciudadano de origen magrebí en la República Francesa, en muchos casos sigue viéndose como un ciudadano de terceras. Y eso origina determinados movimientos reactivos que se siguen determinadas claves. Entonces hay que barajar todo esto con cuidado, pero por otra parte, no negando derechos, sino articulando cómo se responde al reconocimiento de derechos. Las políticas de reconocimiento tienen que ir asociadas a políticas de igualdad, porque si no, no funciona el reconocimiento. María. Primero darte las gracias por lo conciso que ha sido tu repaso histórico de la desacralización tanto del Estado, de las instituciones y del individuo desde la Edad Media, ¿no? Y bueno, y también los apuntes que has dado sobre la historia del laicismo. Pero bueno, como estamos en la parte final de la conferencia, el laicismo en el siglo XXI, y estamos eso en un momento convulso, por llamarlo de alguna manera, donde creo que efectivamente hay que cambiar la constitución que tenemos para dar una seguridad, tener la seguridad absoluta de que el laicismo entra por la puerta mayor, porque para mí el laicismo es la condición sine qua non, no puede haber democracia, no hay democracia sin laicismo, ¿no? Y aquí tenemos mucho todavía por ganar, y creo que es un momento para plantear muchas cosas, ¿no? Y una concreta que yo creo que abriría, o nos sería más fácil entendernos como laicistas o hacernos respetar como laicistas, es la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, ¿no? Antes hablabas tú de que, por ejemplo, del poder de que tienen televisión y demás. ¿Por qué tienen esas televisiones y esos medios? ¿Por qué se pueden equiparar a cualquier otra empresa capitalista? Porque están sacándonos los dineros del bolsillo de todos, seamos o no seamos creyentes, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión fundamental para dejar más o menos atado el laicismo de nuestra democracia es derogar los acuerdos con la Santa Sede. Y me gustaría que me respondiera como filósofo y también como hombre político dentro de un partido, que sabemos que dice unas cosas, pero sabemos que hace otras, sabemos qué piensas tú, qué recorrido tendríamos que llevar o qué pasos podríamos dar para avanzar un poquito en ese sentido. Sí. La derogación de esos acuerdos con la llamada Santa Sede, el Estado Vaticano, claro, el Vaticano ya, que se presente como Estado, pero en fin, el caso que tiene representaciones diplomáticas, las nunciaturas y toda esa estructura de poder, al fin y al cabo. Bueno, pues hay que derogar esos acuerdos. Es más, habría que cambiar la manera de relacionarse con la Iglesia Católica en este caso, que además hay un principio de discriminación con otras confesiones religiosas, aparte de otros motivos. No es presentable, no es defendible que un Estado democrático consecuente pues tenga ese tipo de relaciones con la Iglesia Católica y con la llamada Santa Sede. Eso para empezar. Pues no quiere decir que tenga una actitud hostil, o no, necesariamente, tampoco tiene una actitud hostil respecto a la Iglesia evangélica, pero no tiene representaciones diplomáticas, por todas cosas, pero no tienen la estructura que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, dicho eso, hay que proceder a la derogación de esos acuerdos. Como se trata de acuerdos con un supuesto Estado, o análogo, que por supuesto no es democrático, pues se le da rasgos del tratado internacional. Y ahí viene toda la polémica jurídica del derecho internacional público, de que si se denuncia, no se denuncia, cómo se deroga, implica dar el paso un poco duro de denunciar unos acuerdos de rango internacional. Pues denúnciese, si hay motivos, y además eso puede dar lugar a otro tipo de prácticas que sean mucho más defendibles y presentables en la línea de un Estado laico que efectivamente lo sea.
Y además, derogando esos acuerdos, pues claro, cambiará la forma de abordar ciertas cuestiones que ahora mismo estamos trabados cada vez que se quiere hacer algo al respecto, porque nos sacan el acuerdo correspondiente. Cuando se plantea la cuestión de la religión en el sistema de enseñanza, que además lo que se legisle no solo es para la escuela pública, sino para la privada, concertada o no concertada, porque el sistema es común para todos, ¿verdad? Aunque tenga dos redes o dos cauces, pues claro, enseguida sacan los acuerdos, ¿no? Y luego es verdad que determinados fondos del sistema de financiación pues hacen un determinado recorrido en virtud del cual acaban financiando pues, determinadas entidades, bueno, desde cadenas de televisión hasta otras cosas, ¿no? Que quieren mantenerla, que las mantengan, pero que quienes quieren apoyarla, de sus fieles o de sus socios, pues que busquen los cauces para hacerlo, o que se busquen un mecenas en el mundo empresarial, ¿no? Es decir, que hay que proceder a los acuerdos iniciales. El problema está en que son acuerdos internacionales, tenemos que tener visto bueno de la ONU. No, para denunciar ese acuerdo no hay que tenerlo. Y luego, respecto a lo otro que has dicho, claro, aquí pues, muchas veces aparecen ya, llegada la hora, en un momento determinado, pues la gente se vuelve tímida, timorata, y le entran los miedos y no se hace. Hubo la posibilidad en el segundo mandato del presidente Zapatero de avanzar en este sentido con la ley de libertad religiosa y de conciencia como paso previo para luego comenzar otras cosas, pero se quedó en el cajón. Hecha, elaborada. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega lo tuvo para llevarlo al Congreso de los Diputados y se le echó la llave y no salió. ¿Por qué? Bueno, pueden darse explicaciones del contexto, del desgaste que suponían, después del matrimonio igualitario, después de mantener la ley del aborto, de reformarla como se hizo, y no se quiso entrar en más cuestiones, pero en fin, tantas cosas se perdió una oportunidad y hay que recuperarla por dignidad democrática, ¿no? O sea que hay que plantear estos debates como otros con total normalidad. Y nadie tiene que rasgarse la vestidura porque un Estado, de manera respetuosa, como hay que hacer con todos los elementos de una sociedad, de ciudadanos y ciudadanas, pues claro que tenemos el derecho de plantear estas cosas y resolverlas. Solamente un comentario. Para la derogación de acuerdos internacionales existe un tratado de Viena que es el que regula precisamente la forma de resolver ese tipo de conflictos y no hay ningún problema en hacerlo, lo mismo que se hace, no voy a decir todos los días, pero sí con frecuencia en la resolución de tratados internacionales de otro tipo. Es decir, que ese no es... Lo que pasa es que sí es verdad que cuando se está negociando la Constitución y se está negociando paralelamente los acuerdos, sí se está buscando una fórmula que posibilite que el tratamiento de estos acuerdos tenga un rango de la máxima categoría constitucional. A diferencia, porque también quiero recordarlo, que hay otros acuerdos con otras confesiones religiosas que habría que eliminar exactamente igual, con los musulmanes, con los judíos y con los evangelistas, ¿no? Quería recordar esas dos cosas. El compañero... Un saludo. Preguntarte, esa casualidad que tanto Rajoy como Puigdemont utilicen a arzobispo y abade ahora para su mediación. Y el Pablo Iglesias Podemos. Bueno, esto nos trae la actualidad más inmediata de esta pandemia, donde además se ha producido, estamos en la fase DES, estamos todos en el DES concierto, y esto hoy es la tarde de la deslocalización de la Banca Sabadell, por lo pronto, y la desconvocatoria del Parlamento de Cataluña por resolución del Tribunal Constitucional en lo que era la convocatoria hecha para el lunes, día 9, ¿no? Eso indica, claro, la situación de tensión en la que se vive y se busca una salida a la desesperada. Y aquí ahora resulta que se acuerdan de los obispos, y a ver... Por otra parte, claro, resulta un poco no resulta de recibo, ¿no? Es decir, no hemos sido capaces políticamente de resolverlo, no nos podemos sentar, necesitamos la mediación de la Santa Madre Iglesia para sentarnos a dialogar. Invitémonos a un café, por lo menos, como acabo de poner por ahí, y empecemos a hablar. Lo que pasa es que todo esto se ha llevado tan mal que estamos donde estamos. Y del lado independentista, pues había sectores
porque incluso antes del día 1 estaban deseando de que se ofreciera una puerta de salida honrosa para evitar ciertos derroteros. Y desde el otro lado, pues esperaban que no se convocara, lo que llevaba una dinámica que cualquier persona, siguiendo la lógica de los hechos, sabía que iba a llegar donde iba a llegar. Es decir, que aquí los dioses castigan, los dioses ciegan a quienes quieren castigar, tenemos este dicho de los griegos, ¿no? Y estamos en la fase de castigo por haber estado ciegos quienes han estado. Estas cosas las venimos diciendo desde mucho tiempo atrás, tratando de evitar que lleguemos aquí. Es decir, que se ha hablado mucho y se sigue hablando de negociación y diálogo. Pero claro, unos tienen que ceder por un sitio y otros por otro. Y en este caso, ¿por qué no se hacía la oferta de una reforma, de un referéndum legal antes de llegar a un referéndum ilegal? En fin, y por qué no se pararon o se llevaron las cosas de otra manera en una sesión parlamentaria que fue escandalosa en el Parlamento de Cataluña. Pero acudir al núcleo de la cuestión, a la Santa Madre Iglesia, a los obispos ahora para que medien. Alguien dirá, hombre, si medien, ¿eso qué arregla? No creo que sea la solución, ¿no? Seamos lo suficientemente adultos como sociedad para resolver los problemas que nosotros mismos hemos generado políticamente. Perdón por la vehemencia. Me ha pasado un poquillo la cuestión. Pero te iba a decir, me preguntan de toda la etimología, de toda la terminología que has usado, una de ellas era mi pregunta es cómo salvar esa convivencia dentro de una democracia inclusiva que tú hablabas, ¿no? De la multiculturalidad, cuando tenemos, por ejemplo, el conflicto que tenemos ahora mismo, una iglesia católica financiada por el Estado que permite un espacio para que se vote en un referéndum, o sea, incito todas las imágenes de una urna ilegal, o se reivindique el papel mediador de la iglesia en un tema donde no veo que tenga calidad, viendo un poco la teoría de los espacios que hablabas antes, Sí. el espacio político, el espacio religioso. Sí. Entonces todo eso, y mi pregunta, ¿cómo salvar la convivencia democrática en esa democracia inclusiva que tú decías, dentro de esta pluralidad de ideas, ¿no? ¿Cómo es posible todo eso? ¿No? ¿Cómo se cuajan todas esas? Aquí hay que barajar, como hacemos en la vida misma, en todas sus vertientes, las cuestiones del principio, con luego bajando a la práctica para hacerlas operativas, ¿no? En este caso, aludes al referéndum del día 1, del domingo. Claro, se hizo en muchos lugares, en las condiciones en que se hizo, interviene la policía. Bueno, pues es verdad que en muchos sitios, a falta de otros espacios, utilizaron espacios de la iglesia que además no se utilizan normalmente en otro tipo de elecciones. Es decir, que cuando determinados pueblos o ciudades, determinados centros no estuvieron disponibles, pues se acudió a otros. Cuando uno conoce el tejido social y la realidad sociológica, incluida la eclesiástica de Cataluña, eso nos sorprende, aunque no esté de acuerdo. Es decir, se explica por la implicación y las posiciones del clero en Cataluña, lo cual al clero del resto de España, claro, también le pone un poquito de uña, ¿no? Pero, pues sí, se ha producido. ¿Cómo no se debiera, cómo hacer para que no se produzca? Pues con prácticas democráticas bien llevadas, con unos procedimientos adecuados, tanto para votar en un parlamento, para debatir, como para realizar un referéndum en condiciones que lo hagan, digamos, presentables sin pérdida de legitimidad, porque lo que algunos hemos advertido a nuestros amigos catalanes, y los tengo en el mismo campo independentista y algunos de mucho tiempo atrás, es que un referéndum de determinadas condiciones es que estás deslegitimando la misma causa de la independencia que quieres defender, y estás secándote la lleva bajo los pies en el ámbito internacional, por ejemplo, ¿no? En fin, es la situación compleja a la que no hemos visto abocados y que no debiéramos haber llegado. En ella estamos y a ver cómo salimos. Pero volviendo, en este caso es que se dan, pues eso, en lo político, no cuando interfiere lo religioso directamente, que es fácilmente identificable y por consiguiente rechazable. A veces se dan unos comportamientos, digamos, para entendernos, cuasi religiosos. Se vive la política muy religiosamente. Es decir, y eso no solo en Cataluña, en términos nacionales, en otros partidos políticos, y cada cual que toque madera respecto al suyo. Hay maneras muy sectarias y muy gregarias, muy dogmáticas de defender ciertas posiciones.
Ahí nos haría falta a todos un espíritu laico de hacer valer razones con argumentos políticos y no con prácticas excluyentes que un poco más y los tuyos te llevan a la hoguera. No, aquí cada cual cuenta la película según le va yendo. No, pero hace falta esa laicidad como un principio no solo político, sino de ejercicio de la razón democrática. Y el principio epistémico de conocimiento de la laicidad y de la razón democrática es que, ya lo he dicho antes, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Pero es que nadie tiene un lugar privilegiado, ¿no? Por lo tanto, en democracia todos opinamos, cada cual desde su bagaje, y cuando entramos en el debate público, uno será científico, otro será filósofo, otro tiene una tienda y la otra se dedica, bueno, pues a determinadas cuestiones en el campo profesional, puede ser médica o jueza. Pero cuando entramos a opinar, todos somos ciudadanos y ciudadanas. Y nuestras opiniones valen lo que valen nuestros argumentos, ¿no? Y a partir de ahí hay que empezar. Pero claro, si cuando eso lo llevamos al interior de las organizaciones y funcionan recogiendo los vicios de organizaciones eclesiásticas de mucho tiempo atrás, estamos perdidos. Un partido no es una iglesia, y un programa no es un dogma, y una constitución no es sagrada, y un rey, pues el ciudadano feliz del mundo. Anuncio que quedan 3 palabras solicitadas y cierro el turno de intervención. Vale, gracias. Buenas noches, José Antonio. Hola, yo también quería llevar el tema un poco, el fondo de la charla, el tema de Cataluña. Ya me han quitado una pregunta. No nos vamos a escapar hoy de ese. No te vas a escapar. Pero bueno, la primera pregunta era relacionada a la charla y el título también, es decir, lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿tú crees que habría que analizarlo más desde el punto de vista político, de demandas de un avance, de una sociedad avanzada, o que es más avanzado, que quiere ser más avanzada, de demandas de tipo político, derecho a decidir, una república, etcétera, desde el punto de vista más cultural de una comunidad con un sentimiento, con una identidad cohesionada culturalmente, por elementos simbólicos y lingüísticos, etcétera, etcétera? Es decir, un poco el tema comunitarista o el tema democrático, en qué medida se pueden utilizar los dos conceptos que eran prácticamente la base de la charla tuya, para deslindar o analizar un poco las demandas que se producen desde el punto de vista de la, vamos a decir, de la sociedad, de la comunidad catalana, ¿no? La segunda pregunta, pues bueno, ya me la han quitado porque era el tema de cómo analizar desde el punto de vista laico-laicista la intervención o la presunta demanda de participación de la Iglesia por parte, por un lado, de Puigdemont, es evidente, y por otro lado la admonición que les ha soltado Rajoy a estos obispos que ha llamado al orden, pidiéndoles que sean neutrales en el espacio público, lo cual es toda una paradoja en esta situación. Pero la transformo la pregunta entonces en cómo has visto tú, o qué sentimiento, vamos a decir, porque los filósofos también tienen sentimientos, y qué ideas se ha suscitado el ver estas imágenes donde la policía estaba entrando en colegios públicos, que yo sepa, no sé si había concertados, yo creo que eran públicos, de la manera que tú lo has visto, y han respetado, como tú mismo has señalado de pasada, han respetado lugares religiosos donde se han realizado votaciones. Esto es un poco... Transformo la pregunta porque ya el tema de la participación de la Iglesia te la habíamos hecho. Sí, claro, entrar en un lugar religioso con la porra. Y además yo creo que en muchos casos les ha pillado desprevenido al mismo Ministerio del Interior, a quienes han diseñado esta estrategia tan torpe, porque claro, lo que se esperaba en los colegios, pero no en otros espacios religiosos o comunitarios, ¿no? En fin, en cualquier caso ha sido de una torpeza enorme la intervención policial de esas características, que ha redundado en que el independentismo pues tenga más apoyo y desde luego haya ganado la batalla de la imagen por ahora. Bueno, respecto a lo otro, que es una cuestión muy de fondo, hay que barajar las dos cosas, ¿no? Lo comunitario responde a las concepciones de lo bueno, y lo democrático responde a las concepciones de lo justo. En la vida política pública, digamos, la prioridad lo tiene lo democrático en torno a lo justo, lo cual no quiere decir que no tenga en cuenta lo comunitario en torno a lo bueno. Entonces aquí hay una comunidad que se entiende como comunidad nacional, que hace valer sus tradiciones y todo lo que aglutina una conciencia colectiva, con un factor muy serio, y es que esto se ha llevado de tal manera en una democracia muy deficiente que ha escindido a la propia
comunidad. Y por otra parte, en fin, como tengo el vicio de darle mucho a la tecla, pues escribí hace poco un texto, perdón por la autorreferencia, claro, me lo criticaron mucho algunos de mis amigos, a quien por otra parte ha defendido desde mucho tiempo atrás, y aquí hay amigos que lo saben, y otros por las publicaciones, la necesidad de un referéndum en Cataluña, porque es allí donde el Estado está con una deslegitimación muy fuerte que es necesario resolver antes de acometer un proceso de reforma constitucional, porque puedes hacer un proceso de reforma constitucional que no te sirve para resolver el problema de Cataluña si no haces antes un referéndum en Cataluña. Claro, no es lo mismo plantear eso hace 3 años que plantearlo ahora, pero no, planteándolo ahora habría que salvarlo como quizá el punto de encuentro donde es posible una negociación. Volviendo a lo otro, claro, el punto de lo bueno y lo justo, etcétera, lo que escribí fue que una comunidad con un fuerte sentimiento de identidad nacional tiene derecho a manifestar su opción política colectiva, ¿verdad? Y eso puede hacerse y debe hacerse a través de un referéndum. Ahora, ¿qué condición hay? Que la misma manera en que se plantea un referéndum no puede ser mermando los derechos de los individuos. La comunidad tiene un derecho colectivo que se puede expresar y se debe a través de un referéndum, pero el referéndum puede plantearse de manera tal que suponga quiebra de derechos individuales. Entonces, el título de aquello era, es decir, lo injusto en un referéndum decisorio, así planteado como venía en uno de los estudios, sin la suficiente legitimidad. Lo injusto en el referéndum mismo. Claro, porque el referéndum iba a estar planteado de tal manera que muchos ciudadanos y ciudadanas no se han visto en las condiciones adecuadas para poder participar en ello, ¿no? Entonces, ¿por qué no se planteó eso de manera tal que opinen lo que opinen y voten lo que voten? Y por supuesto, asumiendo que saliera un sí mayoritario a favor de la independencia, que antes no iba a salir, pero que ahora puede salir, ¿verdad? Bueno, pero asumiendo eso, claro, si hace un referéndum, cargas con, aunque se diga que no es vinculante, pero luego políticamente quién se salta el resultado. Bueno, pero que digamos, que no haya reparos previos, ni desde el punto de vista legal, ni jurídico, ni político, para participar en un referéndum. Y eso es lo que no se ha resuelto. Y ese es el fondo de la deslegitimación del proceso mismo, que claro, muchos dentro del lado independentista lo vivían y lo veían, ¿verdad? Y me lo contaban, pero no ha sabido resolverlo, quizás por la presión de los acontecimientos y porque no ha habido alternativas por otro lado. Pero claro, las situaciones de hecho explican, pero no justifican lo que se comete quebrantando el derecho. Y es ahí donde estamos pillados, ¿no? Y por el otro lado, pues igual, porque quien piense, oye, es que del otro lado solo se aplican procedimientos democráticos en favor del Estado de Derecho. Como he empezado diciendo al principio, hombre, es que nuestro Estado de Derecho está tan condicionado por determinadas visiones comunitaristas. ¿Qué ocurre? Que es de la comunidad amplia y mayoritaria, de determinadas cosas que están en el paisaje y que parecen lo obvio, lo que está dado por la naturaleza de los hechos. Y que tenemos un concepto de soberanía que corresponde a la indisoluble unidad de la nación española, pero hombre, eso lo que para algunos es tan obvio, para otros no es tan obvio. Entonces estamos legislando, estamos tomando medidas y ahí ese es el punto fuerte del planteamiento independentista, desde muchos años negando un referéndum, ni siquiera negando, no contemplando la posibilidad de un referéndum, despreciándolo, y ese ha sido el error del Estado español, en este caso, y de las fuerzas políticas que han gobernado. Son cuestiones polémicas y supongo que no todos pensamos igual, pero me ha preguntado. Bueno, avanzar en ese principio de laicidad en un territorio, por ejemplo, en un pueblo como el pueblo andaluz. La mayoría de los que estamos aquí sabe que las fiestas, por ejemplo, están impregnadas en lo popular de toda esa religiosidad, y en la mayoría de los pueblos pequeños las hermandades, bueno, no solo los pueblos pequeños, yo vengo de Sevilla, por ejemplo, y las hermandades tienen un poder que ya les gustaría. Ya quisiéramos otros, ¿no? El avanzar en esa laicidad supone de alguna manera amputarse una parte cultural, identitaria o de lo colectivo.
para esos pueblos que están impregnados a partir de lo popular, que no llega a ser ni siquiera religioso en lo dogmático, porque es más del golpe de pecho, de decir yo soy el costalero o mi virgen es guapa, desde esa cuestión de una romería no como devotos, sino como fiesta de lo popular. Sí. ¿Supone la laicidad amputarse parte de lo que realmente somos, de lo que Eso decimos, es. cómo se avanza sin chocar? Porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el PSOE andaluz, que es un PSOE de fundamentalistas religiosos, por así decirlo, quizá para no perder ese cala de... Bueno, algunas, ¿no? Exactamente. Para no perder quizá esa conexión, ¿no?, con lo popular. Sí, hace bien porque eso nos trae también a un terreno donde se plantean muchas cuestiones que luego cuando llega la hora en cada localidad y eso, reconozco que cuesta trabajo resolverlas. Ahora hay que echarle el coraje político suficiente para resolverlas bien, y además de manera digna y no tiene por qué implicar ningún planteamiento, ninguna práctica ofensiva, ni mucho menos, ¿no? Vamos a ver, que las fiestas tengan componentes religiosos, eso pasa aquí y en Pekín, con distintas tradiciones religiosas. Venimos de... Sí, las tradiciones culturales tienen una matriz religiosa, eso es un hecho antropológico, ¿no? Claro, luego pasan procesos de secularización, democracia, laicidad, y siguen perviviendo las tradiciones, una vez con más fuerza, otras veces con menos fuerza, y además ocurre que esas organizaciones, como son las cofradías u otras, que además es un tipo de organización un tanto paralela, digámoslo así, a la estructura oficial de la Iglesia, que también tiene muchos problemas con las cofradías, pero en fin. Bueno, pero que responde, visto en conjunto, a una Iglesia con mucho peso social, con un fuerte componente de influencia ideológica y que aspira a mantener su influencia y la consigue. Porque si la conferencia episcopal presiona al Parlamento o lo intenta, o al gobierno para que mantenga determinadas prácticas, las cofradías presionan al alcalde o al gobierno municipal. Entonces hay que sustraerse a esa presión. Hay que poner a la religión, por tanto a las cofradías, en su sitio. No hay que abolirla, eso no hay que derogar, porque eso forma parte del entramado social, etcétera, y que cumplan determinadas funciones sociales y tienen derecho, pues no solo pues a las actividades en Cuaresma o en Semana Santa o ya durante todo el año de las cofradías, pues muy bien, convocan a su público, a su gente, llega la procesión de Semana Santa y hasta van ateos vestidos de nazarenos, y forma parte de la tradición, ¿sabes? Y con eso de que da, en este caso, la patria de la infancia, pues algunos vuelven a poner el pilote, ¿no? Te lo hizo todo Sevilla. Pero en este caso, en otras cosas no. Es decir, hay que regular eso, como incluso su presencia pública, respetando el espacio público donde otras confesiones también tienen su derecho a aparecer de vez en cuando y desde luego la vida ciudadana de quienes no participamos normalmente en ese tipo de actividades, ¿no? Y eso pues, se puede hacer, Ahora, en determinado momento hay que plantarse, hay que plantarse, es decir, volviendo a algo muy cercano, aquí cuando han puesto de festivo el 15 de septiembre, yo también, ¿qué pasa el 15 de septiembre? Yo tenía que empezar el curso de la universidad, empezaba el 13 y el 15 fiesta. Oye, ¿por qué fiesta el día 15? Resulta que es el día de la ofrenda floral a la Virgen de la Angustias. Y que el Partido Popular del Ayuntamiento, por lo visto, lo puso festivo alguna vez. Y llega este gobierno municipal y lo mantiene. Oye, ¿por qué no aprovechó para poner por lo menos este año el día de Mariana Pineda? Entonces le hizo una concesión a los poderes eclesiásticos y políticos conservadores, ¿por qué? Y luego la presencia de las autoridades, si me llevas ya, pues no solo sino en el corpo, esto. Si alguien tiene sus comisiones religiosas y quiere participar en determinadas celebraciones o incluso públicas y tal, pues que vaya en la fila como todo el mundo. Lo vemos en Podemos, incluso con Pichi, cuando concede también la medalla. Por eso digo que lo popular muchas veces también. El amigo Pichi patinó ahí, tuve algún debate interesante sobre ese tema. Claro, alguien argumentó que en ese caso atender a lo popular pues podía ser emancipado. Porque yo dije que determinadas prácticas religiosas que no eran precisamente decir emancipador, no justificaba de ninguna manera por una concesión de medallas ni cosas de estas, ¿no? Alguien dijo que eso, pues, interpretado de determinada forma y atendiendo una petición popular, pues si respondía pues a criterios de un planteamiento político laico y emancipador.
Mi opinión fue que no, y así lo dije públicamente. Fue una concesión que, en fin, tenía su contexto, pero no se justifica y se pone un paso atrás en ciertas cuestiones. Y no hay que adoptar una posición hostil, es decir, la laicidad no es antirreligiosa, la laicidad es anticonfesionalista, eso sí. El confesionalismo es la práctica de las comunidades religiosas que pretenden hacer valer sus privilegios, su fuerza hegemónica, su capacidad de presión en el ámbito público político, ¿no? Aprovechando una presencia muy fuerte en el ámbito público social. Pues no, hay que rebajar eso precisamente frenando ese confesionalismo para que las religiones tengan su sitio como todos los ciudadanos y todas las organizaciones civiles. Un momentico, solamente decir que el alcalde de Cádiz no solamente patinó, sino que sigue patinando. Y a pesar de que, en tu caso por escrito, yo he hablado con él directamente y él sigue planteando cuestiones que no tienen, digamos, ninguna viabilidad, digamos, desde un planteamiento de un ayuntamiento. Es decir, tú no puedes decir que porque esa solicitud te la haya hecho un determinado grupo, pues que tú ya tienes que darle cualquier historia, porque también puede haber un grupo de otro matiz que te pide, yo qué sé, se me ocurre ahora mismo, por llegar a un extremo, ¿no?, la pena de muerte, porque suponte que ha habido un caso de abuso sexual de una persona y ha muerto el chiquillo, la chiquilla o no sé qué, no sé cuánto. Seguro que surgen como hongos la gente que pide en ese momento la pena de muerte para ese tipo de historias. Entonces, porque te la piden, entonces tú ya te sometes a esa historia, ¿no? Es que es un poco una falacia el utilizar ese tipo de argumentos para tal. Pero es que lo digo que sigue porque, como lo he dicho, digo, es el único, vamos, es que seas tú el que se niega a dar los datos de el IBI que tiene la Iglesia en Cádiz y que no nos lo pasen, que no lo han pasado ayuntamientos del PP, que no lo han pasado ayuntamientos del PSOE, que no lo han pasado ayuntamientos de otras, y que seas tú el que te resiste a dar esos datos. Pues no lo puedo entender. Cuando tú haces, es decir, tú, como le dije, tú tenías que tener esos datos en tu página web, en tu portal de transparencia, que es lo que nosotros pedimos. Nosotros no queremos, como Europa laica ni como Andalucía laica, no tendríamos nosotros que estar haciendo el trabajo de ver cuáles son los bienes que no pagan el impuesto por parte de la Iglesia o de otras organizaciones. Eso tendría que ser los propios ayuntamientos, para conocimiento de sus ciudadanos. Ya está, que no tenemos tiempo y ya terminamos con esta palabra. Y breve, tanto por parte del como del ponente. Venga. Hay casos más escandalosos y en la última reunión que tuvimos de Granada laica conté el del alcalde de Granada, al que en la casa de Federico García Lorca le regalé uno de mis libros y cogiéndome por el codo me lleva a una esquina de la casa y me dice: oye, entre tú y yo creo que las religiones tienen la culpa de todo. Y luego lo ves en las ofrendas florales de la Virgen. Muchas veces por la charla, no es la primera que me das, yo he sido alumno tuyo en aquel memorable año 81-82 que te digo. Además me diste el libro. También te lo dije, lo voy regalando, como no lo vendo lo regalo. No me ha traído ninguno, pero podría hacerlo cualquier día, ¿eh? Amenazo. Aquel memorable curso que teníamos que batallar urgentemente con Ortega y Gasset porque tenía que sustituir a Pedro Cerezo y... El primer año de docencia. Fantástico, aquel año fue fantástico. Sí. Además, año maravilloso en el que yo conocí a quien considero que era, y seguirá siendo hasta que yo me muera, mi padre intelectual, don Jesús Mostrey, que murió ayer. Ya te puedes imaginar cómo llevo el duro. Sí, lo primero que conocíamos era el libro de lógica. Sí, bueno, los tengo todos, ¿sabes? Mira, aquí acabo de comprarle este a mi hijo, el de la ELADE. Yo se lo pongo a mis alumnos, pero el mío está ya tan roto que digo, mira, te voy a comprar uno nuevo porque no vas a poder leerlo. Venga, Paco, que sí. No me ha dejado que me da una cuña voluntaria. Sí, exactamente. Bueno, no voy a ganar dinero. Ha hablado de una cosa muy interesante, por lo menos para mí, de la necesidad de llegar a una ética mínima para construir una sociedad civilizada. De hecho, es eso lo que define una sociedad civilizada. Es el acuerdo, el consenso mayoritario, que no tiene que ser, por supuesto, unánime. Siempre hay lunáticos y gente que no entiende nada y gente que nunca está de acuerdo con lo más básico, ¿no? Que, por ejemplo, que los hombres y mujeres disfruten de los mismos derechos, que eso es una cosa ya que solo discuten los lunáticos, ¿no? Pero ¿cómo se construye esa ética mínima?
yo te quería preguntar si tú no echas como yo de menos en la Declaración de los Derechos Humanos o incluso en la Convención de los Derechos del Niño un derecho de acceso a la verdad o a la narración más verosímil, según consenso científico. Me explico. Yo te quiero explicar el principio de caridad lingüística y convenir contigo en que no existen verdades absolutas, salvo en la lógica y en la matemática. Ahí, amigo mío, sí existen verdades absolutas. El teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, no hay galaxia ni... No hay Dios que no... Exactamente, ni destrucción del universo pero para construir esa ética mínima es súper necesario que todos los... Por cierto, debe ser una ética mínima revisable a diario. Ninguna generación, lo decía Jefferson, ninguna generación le puede imponer a la siguiente generación sus principios, porque aparte de todo, es que no le cuesta, o sea, no va a vivir el tiempo de la generación precedente, cada generación vive lo suyo. Y además es ridículo, porque cuando una generación quiere imponer a la siguiente sus principios, sus dogmas o sus doctrinas, no va a estar para imponerlos, habrá desaparecido. Fíjate tú si es ridículo que alguien se empeñe en escribir escrituras sagradas, sean del tipo de revelación o sean del tipo civil. Es ridículo, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir es, no deberíamos empezar precisamente por exigir que todos los niños de la Tierra, en todas las partes de la Tierra, puedan tener un acceso irrestricto a lo que podríamos llamar, para abreviar, el núcleo de consenso duro de la ciencia. Escuchas que en Turquía van a eliminar la explicación de la teoría de la evolución con la peregrina excusa de que los niños de bachillerato, que son mis alumnos, no son lo suficientemente maduros para captar las ideas. Tú fíjate lo que están diciendo, ¿eh? Y luego, lo que tú has hablado antes de las comunidades cerradas, hay comunidades cerradas judías en Londres, donde los niños no escuchan nada, en Londres, no escuchan nada, no tienen PlayStation, no tienen móvil, no tienen nada del exterior. Esto yo lo considero, yo no sé tú, lo considero un abuso de la infancia y una condición imprescindible para empezar a montar, no para montar, sino para empezar a montar, porque en el debate de construcción de la ética mínima tenemos que participar todos, con las premisas más ciertas posibles. Está claro lo que plantea. Si tiene alguna cosa que comentar. Pues es una cosa tan innovadora. Es muy peligroso establecer, digamos, un corpus cerrado de verdad. Yo no lo establezco. No, digo como derecho, ¿no? Porque claro, ¿quién lo define? Por otra parte, para abordar eso, te llevaría una cuestión previa, muy kantiana, por otra parte. Es decir, ¿cómo articulamos lo moral y lo legal? Cuando hablas de una ética mínima, pues una ética mínima, estamos en el plano de la moral que podemos aceptar como moral compartida. Entonces estamos obligados a lo que establecemos legalmente, incluso jurídicamente, aunque no sea legal, porque las declaraciones de derechos tienen valor jurídico, aunque no sean legales. Es decir, que la Carta de Derechos de la ONU tiene valor jurídico, pero no es ley. Es ley cuando los estados asumen derechos fundamentales en los que recogen los derechos humanos, ¿no? Pero eso no resta fuerza ni valor a una declaración jurídica como la de derechos humanos o derechos del niño. Entonces hay tres niveles: lo moral, lo jurídico y lo legal político, ¿no? O si quieres, cuatro. Bien, entonces al trabajar en una ética mínima que tiene el máximo valor en cuanto a obligación moral, pues claro, hay que introducir algunas cuestiones que son elementales, como tú has dicho. El derecho a la verdad, podemos hablar de ello. Lo que veo difícil es codificar, ¿no? Entonces, ahí es donde había que ir más fino, porque ¿en qué se traduce el derecho? Porque si hablar de derecho a la verdad da pie a que alguien imponga su verdad, pues no hemos resuelto nada. Le daremos carta a Erdogan para que diga. Entonces hay un riesgo enorme. Igual que hablamos del derecho a la verdad como algo a lo que moralmente tenemos, efectivamente, el derecho a la verdad o a la teoría más verosímil. Es lo de sí, pero es que las teorías más, incluso las teorías más verosímiles, que en un momento tienen un gran consenso, pues pueden ser revisables, son falibles, salvo ciertas verdades matemáticas que ya decía Descartes que eran de las que no se dudaba. Y junto a la verdad, pues digamos, por ejemplo, el correlato sería el compromiso de veracidad. Es decir,
se me apura, una sociedad no puede gravitar sobre la mentira. Y por ahí empezaremos a desmontar el discurso cínico actual de la posverdad. Entonces, una sociedad no puede gravitar sobre la mentira, porque si no tenemos garantías mínimas sobre las que sostener las pretensiones de verdad, de lo que decimos, no digo la verdad, sino las pretensiones de verdad, ni siquiera podemos articular la vida colectiva, se nos hunde, ¿no? Entonces, hablemos, sí, de un derecho a la verdad, como un derecho moral, al que le es correlativo un compromiso de veracidad. Y por ahí, pues hacer frente a lo que tú dices. Ahora, pasar al terreno en el que eso resulte legislado, habría que buscar fórmulas muy adecuadas para que eso no diera pie a que la codificación de un derecho diera pie a abusos que fueran en contra de lo que con el derecho quiere salvaguardar. Vale.